En el capítulo de hoy, Juan quería partir con una frase de Dark, po, de esas que aparecen como en el inicio de la serie, y yo no lo dejé porque en realidad la weá era como súper patética, pues entonces mejor que no, po, ¿cierto? Pero lo voy a hacer igual. El principio es el final y el final es el Ya, principio. cállate. Todo está conectado. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juan Y yo, Ali. y esto es Críticas en Corto. Como habíamos prometido en una encuesta de Instagram ¿Qué hizo Juan? que hice yo, porque no habíamos decidido en realidad, les preguntamos a ustedes qué hacíamos ahora. Si hablábamos de Dark una vez que terminara y analizábamos completamente, o empezábamos con la primera y segunda temporada y haciendo una especie de análisis y luego hacemos como una especie de review con la tercera, Sí, incluida. claro, y una crítica con la tercera y todo el tema. Ahora, en- eso es lo que decidieron ustedes y lo que decidimos nosotros, así que vamos a hacer una especie como de conversación en realidad de la primera y segunda temporada, no como que no vamos a entrar mucho en la crítica. Y después vamos a hacer, cuando termine la tercera temporada, o sea, eso como en una semana más, vamos a estrenar una parte 2 de Dark. Sí, de hecho la review va a ser ahora y después vamos a hacer la crítica completa porque nos costó mucho hacer esto. ¿Ya? Fueron 18 capítulos que tuvimos que ver haciendo una maratón, teniendo hijos, lo cual es sumamente complicado para nosotros, así que nos debemos a las 7 personas que nos escuchan, que 2 de ellos somos nosotros mismos, ¿ya? Así que tenemos que... les debemos a ustedes los que nos votaron. Así, bueno, gracias por votar a todo esto. Sí, oye, no se votó harta gente, no fue como tan pocos. Igual tenemos hartas visualizaciones en el Spotify, pues. En YouTube igual. Obviamente no como que lo que así como mucha gente, pero igual es Ya, pero harta, tampoco es la son idea. harta gente. Ya, miren, vamos a los 2 minutos hablando pura wea y la verdad las cosas Aún es no hemos que hablado nada de Dark. tenemos que hablar de Dark. Y la idea es que tampoco sea muy extenso, así que empecemos con lo que nos convoca, po, Dark. Ya comienza dándonos una contextualización No voy a dar ni una de esta contextualización maravilla. porque la verdad las cosas es que todo material que uno quiera ver de contextualización está en YouTube. Los creadores, cómo surgió esta serie, les cuento que como que nadie la pescó al inicio en un montón de estudios, estos tipos recorrieron un montón de lugares como para que la pudieran hacer y Netflix finalmente la agarró. De hecho, Netflix ni siquiera tuvo la forma como directa de decir de qué es lo que trata la serie, porque incluso cuando nosotros empezamos a ver Dark, a nosotros nos vendieron Dark como un Stranger Things para adultos, ¿ya? Y eso significa porque justamente en esa época Stranger Things, la primera temporada se había estrenado y había sido Fue, bastante fue un famosa. éxito inmediato, entonces como quisieron enganchar con el concepto de Stranger Things, pero para gente más grande, porque admitámoslo, Stranger Things podrá ser entretenida y todo lo demás, pero es bastante básica. Claro, entonces aquí agarraron con ese concepto. Por lo tanto, mucho más allá de lo que hablar de Dark, no se puede como desde el origen, pero sí la obra maestra que es una maravilla. Yo realmente nunca me lo imaginé desde que la empezamos a ver. Incluso nosotros el día que la empezamos a ver estábamos tomando once. Aparece la escena sexual al inicio entre Hannah y Y Ulrich, y Ulrich. Y y después más... hasta ahí quedamos, porque estábamos tomando once con Juanqui, entonces tuvimos que Así como apagarlo y dijimos, no, ya no. lo vemos después. Pero después lo que empieza a pasar más adelante, ¿saben? Que a mí pocas veces me atrae tanto una serie que necesito verla y empiezo a obligar a Juan, obviamente que la vea conmigo, pero Juan esta vuelta no la tuve que obligar. O sea, él se puso a ver la serie así como ya, maratoneamos la serie por cuenta propia. Claro, porque no es que no me gusten las series, pero me cansan, ¿ya? Por eso lo dije en nuestro manifiesto que prefiero ver una película que ver una serie. Por ejemplo, para hacer un review o una crítica de una película nos hubiésemos demorado 2 horas. Y aquí, ¿cuánto? 18 horas de nuestra vida tuvimos que invertirla en ver otra vez esta maravilla que, bueno, es que Valió la pena. vale la pena, sí, ¿Saben vale por la qué pena de vale la nuevo. pena tanto ver Dark? Porque la primera vez que tú ves Dark, ves el contexto general. Es lo que ocurre regularmente cuando uno lee un libro la primera vez, se ve como todo lo general y tú sigues la historia general. Pero cuando quieres ver detalles, hay que hacer una segunda relectura. Ya, lo mismo que ocurre aquí con Dark. Primero, porque Dark es una serie que te exige. ¿Ya? Y eso es maravilloso. Pero Regu- también es un problema para aquellos que nunca se concentran para ver una serie. Dark te obliga a dejar el teléfono de lado y concentrarte en los 50 minutos que dura cada capítulo. Porque si no, no vas a entender absolutamente nada. Y eso no lo hace cualquier serie. No, lo que pasa es que regularmente, incluso la mayoría del material que ustedes piden en Netflix es material del rato. O sea, es material para que uno esté, ¿no es cierto?, bordando igual que vieja Julia tomando matecito.
tejiendo, haciendo cualquier weá, estando en ese teléfono, lo que sea. Y Y uno lo tiene como ruido de fondo en el fondo. Y exacto. después ya como que se engancha. Pero aquí uno está obligado a verlo con atención todo el tiempo. Y eso, por lo menos a mí, me fascina, que necesita del espectador una atención especial. Ya eso tiene un concepto, se llama de una forma en específico, no lo vamos a hablar ahora, pero se llama de una forma en específico. Claro. Que Que en necesita, inglés, pero no claro, recuerdo el nombre. sí, tampoco no recuerdo el nombre, pero necesitas estar atento a lo que va ocurriendo. Necesita acción del interlocutor, que es el otro, ¿no es cierto? Y el que está espectador a la pantalla. Entonces, finalmente, Dark se transforma en una obra maestra, primero por varias cosas, entre esos, ¿no es cierto? Su foco narrativo, porque no es uno solo, son varios, y es como finalmente hacer como una trenza de cuerdas y así como que una historia normal sería una trenza normal y esta es como una trenza espiga María entre medio, una cosa impresionante. Ya, ¿Ya? espero que alguien del público haya entendido esa referencia de costura o de tejer, no sé lo que sea, porque yo no la entendí, ya, pero asumimos que esto se está enredando. Hagamos que es como un plato de tallarines. Una historia normal es un simple tallarín, pero aquí es realmente un plato gigante de tallarines que no tenemos que tenemos que estar muy atentos para saber dónde comienza cada uno y dónde termina. Claro, ahora nosotros les recomendamos a los que se pierden un poco con las líneas temporales y los personajes y todo el tema, o que quieren refrescar memoria, porque igual uno puede decir, ¿sabéis qué? Yo soy seco y entendí Dark a la primera. Claro, Y de hecho y nosotros lo hicimos. porque somos secos. No, no es porque estamos secos, sino porque tenemos tiempo de, cuando terminaba cada capítulo, lo conversábamos, que es un buen ejercicio, ver series con alguien para poder sentarse y decir, ya, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué hizo este personaje? ¿Con quién está emparentado? Etcétera. Entonces, como que Armábamos nosotros mapas. armábamos mapas, íbamos escribiendo cosas y nos sentíamos cachetones en el sentido de que, claro, entendimos Dark la primera vez que la vimos, pero ahora que la vimos por segunda vez, nos dimos cuenta de que no era tan así. ¿Ya? No, de hecho entendimos otras cosas que al inicio no habíamos entendido y fuimos descartando teorías que de hecho hay en internet. Y eso vamos a hablar en un ratito más. Ya vamos a hablar de estas teorías y por qué las descartamos en algunos casos. Pero por ejemplo yo me siento muy orgullosa de mí misma porque yo, como en el tercer capítulo, me di cuenta inmediatamente que Mikkel era Michael, padre de Jonas. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, me acuerdo. Y también nos dimos cuenta de otras cosas que iban pasando, pero solamente la primera temporada, seamos honestos, porque en la segunda no esperábamos absolutamente nada de lo que estaba pasando. No, porque la gracia que tiene la segunda temporada es que te dice todas las weas que pensaste, ninguna de esas es así y esto es asá. Y eso es súper interesante y es súper entretenido. De hecho, yo todavía tengo la esperanza de que efectivamente Claudia sea mala. Y no se pinte como esa. Por eso el papá le dice demonio blanco. Ah, yo estoy segura que es por eso. Ya, pero hay Pero lo mucho- vamos a ver en el claro. área de teoría. De teoría. Puta, se me olvidó lo que iba a decir. Una de las cosas buenas que tiene esta serie, que es excelente porque yo no lo he visto en ninguna otra ninguna historia, que por lo general cuando uno se enfrenta a una serie que al principio parece como detectives que tienen que resolver un crimen, a medida que avanza la narración se van encontrando con informaciones y esas informaciones se van agregando a la trama para que quede todo más claro. Es como armar un puzzle, po. Exactamente, pero en Dark te entregan piezas de otro rompecabezas que no tiene nada que ver, como que te entregan información falsa. Que eso se va como contraponiendo con cosas que aparecen más adelante y uno dice, va, pero ¿por qué no habían dicho esto antes? Ah, no, es que así ahora. Ah, ya. ¿Y esto realmente es lo verdadero? Y esas son las preguntas que te va planteando todo esto y probablemente todas las hipótesis que uno pueda tener de esta segunda temporada a la tercera técnicamente queden en nada. Claro, yo una de las cosas que yo siempre recomiendo cuando la gente se pone a ver Dark es que todas tus hipótesis que tú tengas a medida que vas avanzando en la serie, si es que las tiene, hay gente que no le gusta hacer hipótesis y los odio por eso, a mí me encanta. La idea es que tú te las guardes finalmente y como que vayas develando si es que efectivamente una da o no otra da. Porque a mí me pasó la segunda temporada con Juan, por lo menos lo agrego porque sé que le pasó lo mismo, es que íbamos avanzando en la serie y íbamos diciendo, pucha, todas las hipótesis que nosotros armábamos regularmente no tenían absolutamente nada que ver. Habla por ti. Tu hipótesis estaba mala. Las tuyas igual. Las mías también. Porque la serie es complicada, como que le hicieron a propósito complicado. Bueno, eso es lo que Mm. nosotros nos enteramos en algún momento cuando vimos algunos como revisiones de los creadores, de los guiones, todo el tema, es que esta serie la crearon con esa finalidad. De hecho, ya crear una serie con problemas de tiempo, o sea, una película con problemas de tiempo es un cacho, chiquillo. Claro, en 2 Es- horas es complicado hacerlo. Pero crear una serie,
que se sostenga por 18 capítulos, o Por sea, son 3 10 temporadas. 18 horas en las 2 primeras temporadas y después ya vas a la tercera temporada donde vas a llegar más encima un tema de espacio y tiempo. Yo les juro que eso es una locura. ¿Ya? Y dimensiones. Al Por parecer. eso, espacio y tiempo. Pero a ver, me refiero a lugares porque estamos corriendo con un tiempo completamente distinto. Al parecer. Claro, que aquí vuelvo como al mismo punto a lo que quiero sostener. Eh, quiero que dimensionen que si ya, por ejemplo, en su momento, cuando se creó toda la teoría que va a haber de fondo de Volver al Futuro, por ejemplo, que uno ve como una película como, sí, sí. Todo eso significó mucho trabajo en su época para sostener 3 películas trabajando con 3 líneas temporales distintas y así. Imagínense lo que significó para crear Dark. De hecho, yo creo que de verdad Dark podría considerarse como una obra maestra cinematográfica desde el punto de vista de la serie, pero no solamente desde la serie, sino que ya desde la construcción de una narrativa espacio-temporal. De verdad que es una obra maestra. Hasta aquí vamos a quedar con este punto y vamos a avanzar al siguiente. Ya, lo primero, aclarar que no vamos a hacer un resumen de la serie, porque asumo que muchos de los que están escuchando esto ya la vieron, y si no la vieron, es mejor darse el tiempo de verla y no escuchar un resumen que vamos a hacer nosotros, que probablemente no va a ser tan completo, porque hacer un resumen de Dark implica demasiado tiempo. Y esto se llama crítica en corto. No, lo otro también que le podemos recomendar, si es que ustedes quisieran ver un resumen como refresca memoria, buscar en YouTube, te lo resumo así nomás, ese canal de YouTube y se resumió la temporada 1, la 2, y además de eso se creó una especie como de línea cronológica. Orden cronológico de los Sí, acontecimientos. no, narrativa en orden Claro. cronológico. Entonces, este tipo empezó a trabajar desde la línea temporal de 1921 en adelante en orden cronológico de acciones. Así que eso igual es súper interesante porque de esa forma igual como que se va aclarando un poco la película. Pero quizás es más complicado también. Entonces es mejor, vuelvo a insistir, si no has visto Dark, tómate el tiempo de ver Dark y no veas resúmenes de la serie porque no vas a entender absolutamente nada. Claro, y eso también tiene que ver por igual por la cantidad de imágenes, de personajes, etcétera. Y de información que estuvo ahí desde el principio. Y que Ujú. si uno no está atento y si no le presta la atención suficiente, creo que dije lo mismo 2 veces con otras palabras, pero en el fondo, si uno no le presta la suficiente atención, no va a entender absolutamente nada. Es mejor Claro. tomarse el tiempo y entenderla como corresponde. Miren, yo quiero hablar aquí en este punto acerca de algunas cosas que vienen dentro de la serie, obviamente con todos los spoilers del mundo, así que vuelvo a recalcar lo que dice Juan, si no la vio, para aquí, Pero chao. les queda lo mismo, porque no van a entender nada. Si hay que ver la serie para poder apreciar lo que vamos a comentar ahora, Claro. lamentablemente. Son algunas cosas que rondan internamente dentro de la serie y que nos podrían dar luces de lo que podría venir en una tercera temporada o cómo esto se podría irse como resolviendo de alguna forma. No son teorías, porque después de eso vamos a analizar algunas teorías que hay como online, pero yo, la verdad, las cosas creo que no... creo que ¿Lo adentro de la amerita? serie, no, creo que adentro de la serie hay suficiente material como para analizarlo desde ya y poder hacernos luces de lo que puede pasar y no hipotetizar de lo que va a pasar, ¿ya? Antes de eso me faltó decir algo como en el punto anterior y lo quiero agregar sí o sí. Eh, el cast. El cast que tiene esta serie es maravilloso. Son tipos que hicieron el casting tan bien hecho, que es impresionante. Como por ejemplo, las caras o sea, como la forma de las caras, por ejemplo, de los personajes, se pueden ver en un tiempo y en el otro. Y son actores completamente distintos. Yo pensé que el Ulrich y el abuelo Ulrich eran el mismo actor pero con maquillaje, pero son personas distintas porque es impresionante el amor que le dieron a todo el trabajo y sobre todo en el casting que está perfecto. Si todos los personajes se parecen entre ellos, pues. Los que son de diferentes tiempos son todos iguales. Ujú. Incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo, los que son niños a después los que son adultos. A mí me pasa con Mantienen Mikkel. los rasgos, pues. Claro, a mí me pasa con Mikkel cuando yo veo la cara de tristeza de Mikkel en el 1986 a la cara de tristeza de Michael en el 2019 y es la misma cara. Es una cosa impresionante. Incluso en las fotos, cuando uno ve las fotos de Mikkel del 1986 y las fotos de Michael son los mismos rasgos de cara. Bueno, Y ahí también un punto a la actuación, pues son sí, pues, se fijan obviamente. en todos esos detallitos. A pesar de que hay unos detallitos que son como eh, no sé cómo es, no desagradables, pero que se les escaparon, creo yo, pero otros que en detalles de actuación son
son muy buenos. La postura que tiene Jonas de joven y la postura de Jonas de adulto son las mismas. Bueno, y esto mismo nos da la parte para empezar como a hacer algunas ideas. Por ejemplo, el personaje que vemos en la segunda temporada, primer capítulo, cuando está con Noah, haciendo como el túnel que después sería en algún momento el túnel que conecta los tiempos. Por ejemplo, ese mismo punto nos hace creer que ese personaje al que le pegan el picotazo en el hombro y después lo matan a picotazo debería ser Bartos. Bastardos. A nosotros le tenemos nombres distintos a los personajes, pero vamos diciendo su nombre real y también le vamos a decir los nombres que nosotros les pusimos. Ya, le pusimos nombres porque los personajes son desagradables. Es que lo que pasa es que hay personajes en esta serie que le pusimos esos nombres porque tienen características como... Son desagradables, sí. Yo creo que es porque son alemanes. Oye, ¿qué onda? Ya, porque tú eres mitad alemana. Ya, el tema está en que como son alemanes... No soy alemana, no soy. Ya, pesado. Ya, como son alemanes, uno tiende a imaginar a los alemanes como seres como fomes, como pesados. Y uno logra como encariñarse con estos personajes. Es que lo que pasa es que esta serie tampoco busca que tú te encariñes con el personaje. Ya. Pero de todas formas, esa como la primera como idea que uno ve por el tema del cast. La cara de ese personaje se parece mucho a la cara de Bartos, de Bastardos. Entonces, de esa forma, nosotros igual podemos ir dando luces que quizás ese personaje sea bastardo. Obviamente, vuelvo a la idea, eso es hipotetizar, entonces no deberíamos como tomarlo mucho en cuenta. ¿Ya? Si seguimos con esa misma como línea, hay algunas cosas que nos empiezan a mostrar desde la primera temporada y hay gente que ha hecho hipótesis de eso. Por ejemplo, el tema de cuando se le aparece el Mikkel a Jonas. O el Michael, en realidad. Claro, Cuando... con esa capa o brea negra que está en el cuerpo que dicen que este puede estar vivo y que no es una alucinación. Sí, puede ser. Claro, es lo que... A ver, eso también lo vamos a tomar en un punto como de teorías, pero finalmente ahí aparecen algunas ideas. Aquí, en esta serie, hay mucha, por ejemplo, referencia a temas científicos, ¿ya? Que no necesariamente son reales. Hay que un punto a aclarar que la serie no es una serie científica, no hay que jactarse de eso, es una serie de ciencia ficción. ¿Ya? Y la ciencia ficción es una rama de la narrativa donde se presentan elementos científicos, pero todo en base a la ficción, o sea, que no son reales, o sea, que buscan justificar sus elementos, pero que no necesariamente son parte de la realidad. Claro, por ejemplo, en esta serie más o menos se presupuesta que el 40% de toda la información científica que aquí sale puede ser como relacionada a la realidad, o sea, que puede estar como relacionada a lo real, pero tampoco es 100% real, ¿ya? Por ejemplo, cuando explican esos ciclos lunares, sol y lunar, esa weá no existe, es mentira. De hecho, la ciencia se ríe de esa cuestión. Claro, No es real. absurdo, ¿ya? Pero, ¿por qué está explicado? Para darle un grado de verosimilitud a lo que uno está viendo. Porque la gente que ve estas series, y que son ciencia ficción, como que busca que lo están explicando tenga un sentido, tenga una claro, lógica. el mayor sentido posible. Y eso se le llama verosimilitud, ¿ya? Así que está bien, es una serie de ciencia ficción y no tiene por qué vendérnoslo de otra forma. Claro, lo que pasa es que aquí hay problema de gente que analiza esta serie en su calidad respecto a lo que le está entregando como información científica, y eso es una verdadera pelotudez. Ahora, hay cosas científicas que sí aparecen ahí, que se manejan como ciencia. Por ejemplo, cuando Mikkel le explica de que él no cree en Dios porque cree en el Big Bang. Aparecen otras referencias como por ejemplo la partícula de Dios o por ejemplo, bueno, que el bosón de Higgs, ya, o el campo de Higgs. Aparecen también en las menciones de otros tipos de campo electromagnético, entre Claro, otras cosas más que puente son... de Einstein-Rosen, y son cosas, elementos que existen y que en teoría deberían existir, pero hay otras que son una tontera. Por ejemplo, el hecho de que el cesio pueda gatillar toda esa explosión atómica y esa apocalipsis, no, pues es imposible, sino que le dan la verosimilitud a la historia, ¿no? Les recomiendo a los que quieran ver más o menos qué referencias reales existen como en ciencia. Hay un canal de YouTube que se llama Datum Blog, ya, de Javier Santolaya, que es un tipo que es doctor en física, es sequísimo y aparte guapísimo. Y te explica... ¿Era necesario esa voz? Sí, obvio es necesario, porque cuando uno Bueno, quiere ver sí, cosas hermoso, que son ya. aburridas, relativamente, obviamente puede deleitar la vista. Ah, con sí, el eso. tipo es hermoso, ya. Pero el tema está en que él trabajó también en el colisionador de hadrones. Ah, es que él trabajó... Él tiene fundamentos para hacer cosas científicas y él habla de elementos de cultura popular, y en este caso habló de Dark, donde explica elementos científicos de ella. Claro. Y ahí más o menos el presupuesto que es como un 40%, que sí hay cosas buenas ahí. Y ahí mismo, si uno quisiera ver también algunas otras cosas, por ejemplo, lo que es el bosón de Higgs, ese tipo de cosas, él las explica de forma
Muy simple, así que lo recomendamos, ¿ya? Otro de los elementos que me gusta de esta serie es que también trabaja algunas teorías filosóficas. Por ejemplo, también tiene que ver con la, por ejemplo, filosofía de Nietzsche. El tema, por ejemplo, de que nosotros no somos dueños de nuestro propio albedrío, o sea que no podemos elegir nada, lo que somos como... bueno, eso se llama Somos, determinismo. claro, Ya, el determinismo, el hecho de que no podemos elegir absolutamente nada y estamos determinados a seguir haciendo un ciclo de todas las cosas que hacemos. Ya, y de repetir también todo lo que hicieron de alguna forma nuestros padres y así para adelante. yo juego con ese detalle porque quiero que eso ocurra más adelante en la serie. Que lo que pasa es que la serie, eso cuando nosotros la vimos la primera vez, nunca le prestamos demasiada atención a ese punto, pero ese punto es súper importante porque en la temporada 2, en los últimos 2 o 3 capítulos, es donde empieza a agarrar más fuerza, ¿ya? Y donde, por ejemplo, vamos a ver cómo el determinismo genera problemas al momento de que cuando Noah quiere matar a Adam, ya no lo puede hacer. Y trata de sacarle seguro a la pistola y no puede. Y trata como de tratar de gatillarla y no lo logra. ¿Por qué? Porque esa bala nunca fue para Adam. No estaba determinada o destinada para Dan, Exacto. sino Y que era para Noah. entra su hermana, la desbloquea y le dispara y lo mata. Entonces ahí es donde empieza a agarrar incluso más fuerza el tema del determinismo. ¿Ya? Es un tema filosófico, también incluso es un tema físico, así que hay harta tensión y yo creo que eso también va a estar conectado hacia la temporada 3. ¿Ya? Ya vamos ahora con un par de teorías que andan circulando y que también hemos creado nosotros. Miren, hay algunas teorías que apuntan a que Mikkel es realmente Adam. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo único que sabemos de Adán es que tiene una cicatriz en el cuello de ahorcado, pero no fue lo único que se ahorcó en la serie. Así que probablemente podría no ser Jonas y ser Mikkel, que también se ahorcó al Claro. principio. Y por eso también Mikkel en las primeras temporadas ve como que está lleno de brea el padre, quizás es esa cuestión del... Ay, el Es- desecho claro, radioactivo. este círculo que se genera cuando esta esfera para transportarse esto, Sí, una cosa así, como que entró sin sin traje. sin traje y quedó así. desfigurado. Ya, yo la verdad las cosas que no creo que sea real esa teoría. Y voy a explicar por qué. ¿Ya? De hecho, aquí, ¿tú estás de acuerdo con esa teoría? Que no es así, ¿cierto? No, yo creo que es Hannah. Lo que pasa es que Hannah dice que, o sea, Juan dice que Hannah como la más mala de la serie. Sí, yo Po. creo que Hannah es la villana de esta cuestión. De hecho, es sumamente desagradable. No, todo Hannah eso. va a morir. Va a morir en la tercera No, temporada. yo creo que Hannah es Adán y quiere que todo se repita una y otra vez para poder estar con Ulrich en algún momento. Esa es mi teoría. No, pero ya, la verdad, seriamente yo no creo que esa teoría sea real, ¿ya? Porque de alguna forma Jonas, bueno, eso se ve como más o menos entre el capítulo 7 y 8 de la segunda temporada. Este es un ciclo, ¿ya? Y Jonas le explica a Katarina en algún momento que no puede sacar a Mikkel, ¿no es cierto? De, de esto porque si no, ya pasó. ¿Ya? No es que uno pueda llegar y cambiar el tiempo como se muestran en Volver al Futuro, sino que estas cosas ya ocurrieron y no puedes cambiar lo que ya Claro, pasó. no es que como que ella pudiera ir al pasado, sacar a Mikkel, volverlo al futuro, o sea, volverlo al 2019, porque él ya está vivo. Ya vive Jonas en el 2019. Eso ya pasó, entonces no Eso se ya puede pasó. cambiar. Entonces no se puede cambiar. Ya, eso de ahí me da a entender finalmente de que no hay forma de alguna manera de que efectivamente Mikkel nunca se suicide. ¿Ya? Y eso pasa porque Adán lo manda a Jonas finalmente a hacer que su padre se mate. Y lo termina haciendo por acción de Jonas. Y eso es parte de todo el proceso de determinismo. Entonces, yo de verdad las cosas que no creo que sea posible. A pesar de que aparezca Marta, o Conche su Marta, como le pusimos nosotros al final. Aparte, o sea, es que ahí depende Esa también Marta de depende. otra Po. dimensión. Esa Marta de otra dimensión, yo tengo la sensación de que no había aparecido antes. Ahora, a mí me queda una duda. Si nunca apareció antes, ¿cómo es que el Jonas viejo se salvó, el Jonas adulto, perdón, que es el que tiene como 40 y tanto, se salvó en el momento del apocalipsis? Porque justamente murió Marta ahí. Y eso es lo que yo creo. ¿Ya? Yo creo que todas las cosas que están pasando van a seguir pasando y espero
que todo esto sea un ciclo interminable, un ciclo sin fin. ¿Ya? Donde esta Marta, que supuestamente apareció de otra dimensión, también haya aparecido siempre y se haya dado todo como un ciclo. Eso es lo que yo espero de esta serie al menos. Que no encuentren la solución. Por favor, Dark, no me decepciones y que no lo solucionen. Yo siempre he pensado con Dark, y esta es mi teoría personal, de que Dark es una especie de ciclo cónico, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, la teoría de Hawking del inicio del universo dice de que antes del Big Bang no existía nada, o sea, existía materia. Antes de la materia, Antes de la materia estaba la materia. estaba la materia, ¿ya? Y es lo mismo que pasa aquí como con Dark. Antes de Dark estaba Dark. O sea, la misma historia en el mismo ciclo. Y no se puede como de alguna forma repetir. Donde dicen ellos que hay una fisura, yo creo que esa fisura realmente no existe. Eso quiero yo, eso estoy diciendo. Yo quiero que todo lo que nos han mostrado donde pueda haber una solución y que las pequeñas acciones se pueden modificar, pero la grande no. Yo quiero que todo lo que esté pasando sea parte de este ciclo que siempre se va a repetir eternamente. Porque Sería ellos mi dicen, final ideal. es que ellos dicen supuestamente que estamos pasando el último ciclo, pero ¿cómo saben ellos que es el último ciclo? Esa es una de Y las no el grandes penúltimo, preguntas, po. y no el primero. Claro, ese es el gran problema que tiene esta serie, po. Y eso es lo que yo una vez también como que traté de explicar por Instagram, me acuerdo, cuando se estrenó el primer tráiler de la temporada 3, como que todas las imágenes que salían ahí, pucha, yo no le presté mucha atención a las imágenes, le presté atención más al subtítulo, ¿ya? Como al diálogo de lo que decía, y salía claro que como que todo este tema es cíclico, po. Entonces es difícil poder decir que en algún momento hubo un inicio de todo este proceso y en algún momento hubo un final, ¿ya? Ahora, la narrativa es compleja, po. Es compleja desde ese escenario. Hay otra teoría también que se maneja aquí, que no, yo la encuentro así como ya ahueonadamente ¿Cuál de todas ridícula. las que hemos visto? Pucha, se me olvidó. Estaba tratando de acordarme y se me olvidó. ¿Y cómo cortamos esta parte en el podcast? No se puede. No se puede, pues, bueno. Pero sí Ya improvisamos. hay una teoría que yo creo que es verdad, y esa teoría así como, no, esa no puede ser de otra forma. Es que Hannah es... Ay, ahora me acordé. Ya, es que Hannah es la mujer que murió en el lago ahogada. Le cuentan cuando ven Sí, pues cuando va a estar en el cuando va lago. Francisca desnuda, esa. Sí, pues sí, Ya, justamente. ya. En todo ese proceso donde están como que ellos bañándose y todo el tema, y después Jonas se va. Bastardos le tira las piernas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le poníamos a Magnum? A Magnum, el helado. Magnum, dije. A Magnus. A Magnus. A Magnus. Ya, a huevo Magnus le pusimos nosotros de cariño. Claro, toda esa escena donde están en el lago, están bañando. Sí, y cuenta la historia de la mujer ahogada. Ya, yo creo que efectivamente la mujer ahogada es Hannah. Pues, Porque Hannah andaba con la medallita ese día, po, y justamente pidía la medallita ahí como en la... puede ser. Ya, hay una teoría también que dice que Hannah es la madre de Boris Nielsen. O Alexander Tiedemann. Ah, esa no la había visto. Y saben que yo esa teoría la encuentro que está relativamente bien acertada. Ya, Por puede cómo ser, se ha mostrado Hannah, es posible. claro, pues como se muestra la lindura, como que se queda en el 1952. Entonces más o menos como que tú empiezas a sacar fechas, cuentas, y aparte el apellido de Boris Nielsen, Nilwell, perdón, Nilwald. Nilwald La fusión entre Nielsen y Canwell. y Canwall. Entonces, Campbell. Campbell. Eh, Ay, perdóname mi alemán. ya en la función como de esos dos nombres, y esa como una teoría, sí, esa puede ser, como que tiene una grado probabilidad. Y hay otra teoría también que está relacionada con Hannah y con Jonas, y es que Jonas no es hijo de Mikkel, sino que es hijo de Ulrich. Y esa teoría es una mierda. Y saben, yo les voy a explicar por qué. Porque es una mierda. Porque de lo contrario, Katarina, cuando él le explica de que él ya vive porque Mikkel es su padre y no puede volver a sacar a Mikkel porque no lo va a poder traer de vuelta, ¿ya? Ese es el momento donde ustedes dicen, entonces es verdad, es hijo de Mikkel. Pero toda esa información se puede contradecir la tercera Sí, pues temporada. lamentablemente esta todo cagada lo- de serie puede hacer eso. todo lo que pues, se weón. puede teorizar y que vamos a hacer nosotros se puede caer perfectamente en la tercera temporada porque estos desgraciados lo hicieron así. ¿Ya? Para que uno teorice y dice, oh, yo estoy seguro que va a pasar esto, y luego empieza la tercera temporada y nada de lo que uno dijo va a ser correcto. Sí, pero a mí me gusta decir que esa teoría es una mierda porque en realidad me gusta la idea de que Mikkel, o sea, no, perdón, Michael sea el padre de Jonas.
No sé si me caché, igual es como súper freak, po, porque finalmente Jonas se enamora de su tía y un montón de weas más freak de fondo, Pero pues se podría enamorar de su hermana. pero podría haberse enamorado de su hermana, que es mucho peor, pues, weón. Entonces prefiero yo mil veces buscarle como la idea de que, Lo cual no es un problema para la gente Woody, pero para la gente normal como uno, como sí uno es es un, es un asqueroso, detalle. weón. De hecho, ya yo había pensado, así como, ¿se imaginan que Jonas tuviera hijos con Marta? La cola de chancho no se la saca nadie, pues, weón. El fin de la estirpe para los que leyeron Cien años de soledad. Puta, no es necesario haber dicho la referencia, pues, weón. Yo creo que sí. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando no tienen ni puta idea de lo que es Cien años de soledad. Que si no lo han leído, vayan a leerlo de inmediato. ¿Algo más que tengas que agregar? No, yo nada más. Yo lo único que espero es que esta temporada 3 sea la raja. Yo estoy esperando el día sábado para trasnochar. Literalmente. No sé a qué hora subirán. Supuestamente lo suben como a las 3 de la mañana. Yo voy a colocar alarma. ¿Para qué si no te vas a despertar? Ya, la cosa es que apenas salga la vamos a ver y vamos a tratar de hacerlo, de tener el capítulo completo de Dark lo antes posible. Para nuestras 5 personas que nos escuchan. Eso, solamente quiero agregar 2 cosas. Lo primero, mm, estos alemanes, ojo, tienen una máquina del tiempo y en vez de ir a matar a Hitler, se dedican a tener relaciones sexuales con sus tías. ¿Ya? Lo cual me parece asqueroso. ¿Ya? Pueden aprovechar mejor la máquina del tiempo. Maten a Hitler, se evitan todo lo demás. Se evitan las Alemanias diferidas, después de nuevo la Alemania unificada, la más cantidad de castigos que sufrieron por la Segunda Guerra Mundial son muy saco wea, man. Un detallito ahí para que lo piensen para la tercera temporada. Maten a Hitler. Ya, y lo otro, ¿qué era lo otro que iba a decir con respecto a esto? Ah, que cuesta un poco. No, dejémoslo hasta aquí, no, ¿para qué me voy a extender tanto? Si igual vamos a tener que hablar en la tercera temporada de todos los demás detalles. Ya, ¿O vale. quieres agregar algo más tú? No, yo nada más. Yo creo que efectivamente esta serie es tan buena que yo creo que no podemos tirarle más flores. Esta serie para mí merece un 8 de 7, no sé. No, es inclasificable ¿Y para eso? mí. Ujú. ¿Estamos listos? Ya, pues. No, solamente que una cosa que decir, tenemos que mandar saludos, porque ahora tenemos que mandar saludos. Sí, hay gente que nos pide saludos y así como que no somos tan famosos. Igual tenemos como casi 500 personas que nos escuchan, pero... No, yo creo que no han escuchado, Nah. no hemos escuchado 500 veces, ¿no? Ya, pero saludos a Mauro Vera, que me pidió un saludo en un video que subimos de Sherlock. Oye, Un saludo para ti, Mauro. alguien más me pidió un saludo, me dijo, profe, ¿me puede mandar un saludo en mi siguiente video? Pero el problema es que esta persona está con su... como con un nickname no, ¿cómo se llama esta weá? YouTube. Y sé que no tengo la menor idea de quién será. Ya, saludos Si para la usted otra. está hablando, si tú estás escuchando esto, me puede decir, profe, yo soy la que le mandé el saludo, le pedí un saludo. No, no puedes decir el nombre de YouTube, quizás sea Rayo McQueen 69, no sé. No te Una cosa imaginas, así. una weá. Ya, Nada que ver. pero eso, ya. Saludos, Mauro. Lo único que nos pidió que era mandar un saludo por ahora. Ya, si nos piden más saludos, los vamos a mandar porque somos buena gente. Besitos, que estén bien. Hasta luego.